Te habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México, iniciando una conversación grupal sobre los contenidos del Museo Sumaya. No soy profesor de historia, no manejo fechas, no manejo cifras. He dado clases de historia de la música toda mi vida, pero aprendí de alguien muy sabio, que era Connie Méndez, que para que se aprendieran la historia, mejor era decirla sin fechas y con un mínimo de nombres, y después que averigüen las fechas y averigüen los nombres, pero las historias y los contenidos se los aprenden. No sé si están un poquito de acuerdo con esto. Sí. ¿Les gusta la idea? Sí. Bien. Entonces, este museo que está aquí tiene mucha lectura. Primero que nada, es una obra de arte, el edificio por sí mismo. Parece una nube que asciende, pero la palabra del nombre del Museo Sumaya quiere también decir ascensión. Y el nombre de la esposa de Carlos Slim, al cual personalmente le agradezco que haya hecho este museo y que la entrada sea gratuita. Esto almacena más o menos unas 70.000 obras. No se asusten que no las vamos a ver todas. Y solamente una selección con una idea. La idea es más o menos construirles a ustedes parte de la historia del arte. Lo que he podido, o la información que he podido obtener de aquí, de este museo, y irlo combinando de tal manera que tenga un orden lógico y cronológico de acuerdo a los periodos de la historia del arte. No es un museo que está diseñado de esa manera. Los diseños en cómo se organiza un museo se llama museografía. Esto tiene su museografía particular. Para poderles conversar a ustedes sobre esto he tenido que hacer un estudio de más o menos cómo fue la museografía que se utilizó para acá, combinarlo con lo que quiero conversar con ustedes. Bueno, y la conclusión es lo que ya están viendo ustedes aquí. Avancemos. Gracias, Rubén. Estamos en la puerta de entrada del Museo Sumaya. Se escribe Soumaya y se pronuncia Sumaya. Eso es muy importante que lo sepan. Y está el pensador de Rodin. Fue el escultor francés que abrió la escultura mundial a las nuevas tendencias. Rompió con los esquemas de la escultura antigua y lo comenzó a abrir a una postura más abierta, la escultura. De eso vamos a hablar sobradamente dentro del museo. Está en la puerta. Esto tiene una lectura para mí, para ustedes, y no sé si para todo el que venga. Venimos a pensar o a ver si piensan. Recientemente nos sucedió algo gravísimo en las actividades que damos en Artemio Arizpe, que les pregunté sobre cómo uno se elevaba de conciencia y no sabían, y les dije, bueno, cuando venimos todos los días a las actividades, aquí lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Y no fueron capaces de decirlo.
Eso es grave. No piensan, no recuerdan. Aquí no. Aquí venimos a pensar porque todo lo que está allá adentro lo hicieron hombres y mujeres que piensan. Para que ustedes piensen. Esta obra, El Pensador de Rodin, escultor francés, ¿cómo se llama la obra? El Pensador, no el hombre pensante. El Pensador. ¿De quién? De Rodin. La R en francés es gutural. Rodin. No es Rodin, no. No es rosca, no es rueda, es R. Rodin. Bien. Se le han hecho múltiples copias en el mundo, frente al Congreso, en Buenos Aires, hay una copia, y adentro del museo también van a encontrar otras copias, y aparece dentro de una obra, dimos que se llamaba ¿cómo? El Pensador. O sea, para que piensen ustedes, aparece en una obra para que ustedes piensen que se llama La Puerta del Infierno. Sí, pero no se asusten, pues en ese infierno están metidos todos ustedes. Con otros símbolos más que dentro lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A pensar. ¿A pensar en qué? En la cultura, en el arte. Estás en la cultura. Tú sabes, ella me contesta la cultura. ¿Tú sabes lo infinitamente inalcanzable que es la cultura? ¿Cómo crees tú que yo voy a hacer que ustedes hagan esa estupidez de estar pensando en la cultura? Es una respuesta romántica que no tiene ningún sentido. ¿En qué cosas vinimos a pensar aquí? Las obras que nos muestres. En las obras que están dentro del museo. Eso ya es más concreto, eso está ya más limitado y puede estar más al alcance de todos ustedes. Y aún así, cabe el beneficio de la duda que ni siquiera en eso piensen. No sé si me van comprendiendo. ¿Qué me va a decir, Román? Respecto a, es más metafísica, pero es el proceso del pensamiento. El pensador puede venir un pensamiento a bote pronto y puede ser un pensamiento equivocado. El pensar siempre implica decir un pensamiento correcto o haberlo hecho pensar. Bien, decidir ya si el pensamiento es correcto o incorrecto, estamos metidos ya dentro de un litigio, un juicio. Vamos a ser un poquito idealistas, un poquito románticos, y vamos a pensar que vinimos a pensar, reflexionar, meditar, y entre comillas se supone que lo bueno, lo bonito, lo constructivo, lo hermoso, lo veraz. ¿Están de acuerdo? Sí. Para adentro. Bien, ya estamos dentro del Museo Sumaya y estamos frente a la Victoria de Samotracia. ¿Cómo se llama? La Victoria de Samotracia. Que se llama Nike. No, ni Nike ni nada. Nike son los zapatos que uno compra. No son la marca de los zapatos. Aunque la marca de los zapatos se llama Nike, pero lo pronuncian mal y lo pronuncian en inglés Nike. Pero como es en griego, eso no se le cambia la pronunciación. En inglés también se le debería pronunciar Nike. ¿Me van comprendiendo? Sí. No es el ángel sin cabeza. Fue que eso fue encontrado así en Samotracia, en Grecia. ¿Y por qué hemos escogido esto para comenzar? Bueno, comenzamos con el pensador, a ver si se les ocurre pensar. Y vamos entonces a empezar a pensar. Esto antecede muchos años antes de Jesús, antes de la Edad Media. Estamos hablando en la cultura griega.
Y como cultura griega, miren el adelanto que había, miren los pliegues, miren las alas, las plumas de las alas, por supuesto. No es que está sin cabeza por accidente, está sin cabeza porque esos son ruinas que encontraron, como las encontraron, pero la pieza es tan maravillosa que actualmente está en el Louvre de París. Y precisamente en unas escaleras que aquí trataron de reproducirlas porque indudablemente le da majestuosidad. Esta es una copia 1 a 1. ¿Entienden lo que es 1 a 1? Sí. Que es casi igual al original. Muy bien. No estoy muy de acuerdo en trabajar con copias. Pero yo le doy las gracias a Carlos Slim, que ha hecho estas copias porque el mexicano que no puede viajar a Francia a ver el original, aquí ve esta copia y se da una idea del asunto. Y como es 1 a 1, es del mismo tamaño exacto que el original. Esto es importantísimo que lo graben. El realismo que hay, las plumas, el viento que parece que le da de frente, la transparencia del traje, una cantidad de elementos que uno ni se fija que le falta la cabeza y que le faltan las manos. Ese periodo del arte yo lo he ubicado como en el ádico, antes de la manifestación de todo lo demás, porque después de allí se va a desprender una cantidad de elementos, que es el desarrollo de lo que estamos haciendo en este museo. ¿Qué les parece? Maravilloso. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, dime. Sí, Nike, para los griegos, pasa después al cristianismo como una vocación de... Ok, mi tablet, muy bien. Nike no es ni más ni menos que el ángel de la independencia, que es símbolo icónico de México, ¿verdad? Y por supuesto en el cristianismo se creó una advocación de María que es Santa María de la Victoria. No sé si aquí en México habrá alguna iglesia que se llame Santa María de la Victoria, pero en Italia son muy famosas las iglesias con eso. Cuando pasen por el ángel de la independencia, acuérdense que es Nike, que es Victory. Pero por supuesto tiene las manos y tiene la cabeza. Y la cola. Ok, bien. Seguimos. Les habla Rubén Cedeño dentro del Museo Sumaya frente a un ícono que, si bien no es propiamente dicho medieval, pero es una muestra de la pintura medieval, porque después del gran adelanto que hubo en la cultura greco-romana quiere decir de Grecia y Roma, la humanidad se hundió en un atraso terrible y aquí vemos que por supuesto se perdió la perspectiva, están todas las imágenes superpuestas, no hay profundidad, no hay tampoco en el fondo, no hay paisajes, todo es dorado, porque el dorado se consideraba que era símbolo de celestialidad. Y así pasamos desde prácticamente de la época de los romanos y de vida y muerte de Jesús hasta el Renacimiento, siglo XV, XVI, estamos hablando de 1400, 1500. En que vino el Renacimiento. Bien, gracias.
Después del oscurantismo y de tanto atraso viene el Renacimiento, que se manifestó en diferentes expresiones artísticas, en la música, en la escultura, en la pintura, en la manera de pensar. Y aquí tenemos una muestra del Renacimiento, la Piedad de Michelangelo. Se pronuncia Michelangelo y no se dice la Piedad porque hay muchas otras piedades y siempre hay que decir el nombre de la obra al lado del nombre del autor. Es una obra aparentemente muy realista, pero no tanto, porque se supone que la Virgen, por ser la madre de Jesús, tenía más edad y se ve más joven que Jesús. Los brazos, las manos están aparentemente un poco más grandes de lo normal, pero eso tiene un porqué y una razón, que vista desde lejos y desde abajo se ven normales. ¿Por qué? Por una cuestión de perspectiva, pero allí hubo un gran estudio. En el Museo Sumaya tenemos varias obras renacentistas y de Michelangelo Buonarroti. Tenemos la Piedad, tenemos el David y tenemos el Moisés, que si quieren vamos entonces a verlos. Sí. Les sigue hablando Rubén Cedeño desde el Museo Sumaya, frente a una copia 1 a 1 del David de Michelangelo Buonarroti. Bueno, se ha dicho mucho de él, que es el hombre perfecto, esto y lo otro, pero no es tanto. Pero eso no quiere decir que la obra sea un esperpento, indudablemente es una gran obra, tiene algunos inconvenientes, que David era judío, los judíos son circuncidados, y se le olvidó circuncidar al David aquí. Sí, es el momento en que, óyeme bien, David va a atacar a Goliat y tiene la honda y se la va a tirar, con lo cual vence David en la guerra. También hay un poquito de desproporción en las manos, pero eso todo va a favor de que la obra en conjunto se vea perfecta, aunque en detalles se le encuentren esas observaciones. El original está en Florencia. Se me olvidó decirles que la Piedad, el original, está en la Basílica Papale de San Pedro, en Roma, entrando a mano derecha. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Dime. Se dice que la escultura es de una sola piedra. Sí, eso se llama cuando una escultura está en una sola piedra se le llama un monolito. Es mármol. El mármol lo escogió el propio Michelangelo, que no tuviera ninguna mancha. Bien, seguimos. Gracias. Estamos frente a una copia 1 a 1 del Moisés de Michelangelo Buonarroti, que él talló para la tumba del Papa Julio II, con la famosa cara de la terribilità, una cara terrible, y hay algo también, un detalle, que tiene la cabeza. Cuernos. ¿Y él tenía cuernos? No. ¿Él era el diablo? No. ¿Y saben que es un error de traducción de la Biblia que tuvo San Girolamo? Que por decir que le salían rayos de la cabeza le puso cuernos. Para que vean que bueno, que la Biblia no precisamente está como la leen. Creo que hoy en día eso lo han corregido. Pero la gente, yo cuando estaba pequeño, mi abuelita creía que Moisés tenía cuernos. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener cuernos del diablo? Lo dice la Biblia y resulta que eran malas traducciones, como también lo de la manzana de Adán y Eva. También fue una mala traducción de San Girolamo. San Jerónimo es San Girolamo.
Bien, así que por ahí andan diciendo que la Biblia toda está llena de errores. A mí me gusta la Biblia, creo en la Biblia, pero no voy a negar de que sí está llena de errores. Sí. ¿Me entienden? Bien, esta es una obra magnánima, está en Roma también, en San Pietro in Vincole, está el original. Bueno, vamos a salir brevemente del Renacimiento y vamos a ir a otros periodos, porque esta sala, que es la primera que estamos estudiando, el Museo Sumaya, así lo amerita, porque tiene dos obras que me gustaría y otra más, pero que la vamos a ver al final, me gustaría que las analizáramos. ¿Sí? Sí. Vamos pues. Hola, les continúa hablando Rubén Cedeño. En este momento algo que puede ser espantoso, pero para mí no lo es porque la humanidad vive allí. Esta es la puerta del infierno. La gente vive en el infierno. 3 horas para llegar a su casa, 3 horas en la mañana cuando se levanta para llegar al trabajo, no le alcanza el dinero para pagar la renta, para comprar los alimentos, viven en el plano de la lucha. Esta es una obra, si se puede decir póstuma, muy importante, de Rodin. Póstuma porque él no la llegó a concluir o la dejó medio hecha y con unos bocetos, etcétera, etcétera, se ha llegado a esta reconstrucción. Es de las pocas reconstrucciones que hay en el mundo, es una copia, por supuesto, y tiene en la puerta el pensador para que piensen cuando viven dentro del infierno. Y arriba están las 3 sombras, que lo van a ver en el último piso del Sumaya. ¿Cuáles son las 3 sombras? Las negaciones, las 3 negaciones a los 3 principales aspectos de la vida. Y uno de esos, que me importa en este momento muchísimo, que es el segundo, la falta de inteligencia, la falta de sabiduría, la falta de observación. Entonces es una misma cualidad, que es la segunda sombra. Porque la primera es la falta de voluntad, la falta de fuerza. La segunda, la falta de observar, darse cuenta de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que existe. Les pregunté el miércoles qué era lo primero que hacían al llegar a la actividad para elevarse en conciencia y no sabían. Falta de observación, la segunda sombra. Y la tercera sombra es la exclusión. Vivimos excluyendo a todo el mundo. No agradecer. Nos tomamos un café y no miramos a la cara a la mesera o al mesero. Vamos al banco y no miramos a la cara al señor que nos atiende. Recibimos un servicio de alguien y no damos las gracias. Eso es exclusión. Y eso termina en guerra, en odio, y todas esas sombras terminan produciendo la puerta del infierno, que no me voy a meter en ella. Eso está inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y se supone que el pensador es Dante Alighieri. Esa es una obra magnánima de finales del Medioevo, una obra italiana, que es un vademecum de cómo vivir, y comienza por el infierno. En el infierno hay personajes muy famosos. De un lado está Francesca da Rimini, no me voy a meter en esas historias. Otros personajes que están en el infierno, pero que no aparecen en esta puerta, es Gianni Schicchi,
que es una ópera que le compuso Giacomo Puccini a otro personaje del infierno de Dante, y está llena de información que para descifrarlo todo tendríamos que hacer un estudio aparte dentro de este museo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, acuérdense de esta puerta y acuérdense que viven en ella cada vez que están sufriendo y que podemos salir desarrollando las virtudes contrarias de las 3 sombras, desarrollando buena voluntad, desarrollando observación, señores, porque repiten sabiduría, pero ustedes son sabios. No. ¿Ustedes alguna vez han sido sabios? No. ¿Ustedes cómo van a hablar de la sabiduría? Hablen de algo que sí pueden hablar, si observas o no observas, si te das cuenta o no te das cuenta. No darse cuenta, no observar, es el camino del infierno. El infierno no es una paila ardiente en candela, como piensan en la religión. Es la vida misma sufriendo. No hay necesidad de ir a ningún lugar más allá donde haya candela y quemarse en las cosas. Dime. Rubén, ¿eso tendrá alguna relación, una semejanza con la rueda de la vida? Es la rueda de la vida. La antítesis de la puerta del infierno son las puertas del paraíso de Ghiberti, que esto sí es renacentista. Y se las voy a poner, están en Florencia. Ok, mándaselas pues. Va a aparecer en cada uno de sus teléfonos las puertas del paraíso. Mientras estas son color bronce o negras, las puertas del paraíso son doradas. ¿Ya se la mandaste? La tienen ya en sus teléfonos. De Ghiberti, una obra renacentista que hemos estado hablando del Renacimiento. Y les dije que íbamos a retroceder un poquito. Ahora vamos a adelantar un poquitito en la historia del arte, pero es que la obra es magnánima que se las tengo que explicar. Vamos. Hola, les habla Rubén Cedeño. Sigo aquí en el Museo Sumaya, frente a una réplica 1 a 1 de El rapto de Proserpina de Bernini. Esta es una obra sumamente importante, narra ese momento en donde la diosa de la primavera, se le puede llamar Proserpina y también otro nombre, tiene varios nombres según la mitología, es llevada al inframundo. El inframundo es el invierno. Y Bernini, que hizo grandes obras, como por ejemplo El éxtasis de Santa Teresa, está en Roma también, hizo esta maravilla que además de toda tan extraordinaria, hay un detalle el cual desde que soy niño me aprendí a fijarme en él, de toda la escultura, y que los grandes estudiosos lo mencionan dentro de la escultura, en la escultura, perdón. ¿Ustedes serían capaces de descubrirlo? Dime. Los dedos. Donde se denota todo, ¿Cómo? ¿cómo plasman? No precisamente son los dedos, pero sí es el hundimiento de la piel, de la carne de Proserpina con los dedos de Hades. Y ese es un detalle estupendo de esa obra, extraordinaria. Por supuesto, tengo que agradecerle a Carlos Slim que haya hecho esta réplica aquí, que aunque no sea un original, pero esto para los mexicanos que no pueden viajar a Europa, esto está en Villa Borghese, creo, el original. Cada vez que uno puede, yo voy allí a Villa Borghese a mirar esto, otras obras extraordinarias que hay allí.
a ver eso, esa hendidura de los dedos, y se las voy a mandar de una vez. Compartir, véanlo en sus teléfonos. Parece como si Este fuera- que les tengo aquí es el original. Es mi foto del original. Pero como en algo tan duro como el mármol, él logra esto tan blando, tan dúctil. Como si fuera de ¿Qué pasó? ¿A ti no te llegan? Sí, pero a mí se me fue. Ah, ayúdala, Puede ser el internet. ayúdala. Puede ser, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Bueno, hemos visto, vamos a ver 2 obras más después aquí, 3 obras más al final, pero de acuerdo a la cronología de la historia del arte, no las puedo explicar ahora, porque les rompería todo este hilo conductor. Vámonos entonces a la planta segunda. Sí. Aquí está es renacentista. Él es ya entre renacentista para el ¿sí? barroco. Ya es, ¿Me entienden? sí. Bien, vamos. Sigue hablando Rubén Cedeño en el Museo Sumaya. ¿Se acuerdan cuando les enseñé un pequeño ícono? Todos los íconos han perdido la perspectiva. Perdieron una cantidad de elementos. Y después se empezó a recuperar a medida que nos fuimos acercando al Renacimiento. Este es Mantegna, este pintor. Esta es una copia, pero no una copia vulgar. Se dice que es una copia de la escuela de Mantegna. Puede ser los discípulos de él que hicieron esta copia. Es algo insólito lo que ustedes tienen ante sus ojos si lo analizan. Ven acá, Román. Román, ¿tú cabes dentro de ese cuadro? No. Él no cabe. Óyeme bien, yo he visto la misura de Jesús que está en la iglesia en Roma, donde tienen la medida de Jesús, puede haber sido de tu tamaño. Él no cabe ahí. Pero, ¿qué creen ustedes que hizo Mantegna para meter a Jesús en ese espacio tan pequeño? Hizo un estudio de perspectiva que se había perdido. Los griegos lo tenían, los romanos lo tenían. Y no es que tampoco cuando él pintó esto se desconocía, pero es como, digamos, la obra icónica de la perspectiva. Y esto se hace haciendo un punto de fuga con líneas que se desprenden y un cuerpo tan grande como puede ser el de Román. Miren cómo la perspectiva puede permitir meterlo en un espacio tan pequeño. Esto está en la Galería Brera de Milán. Cada vez que voy allí con los estudiantes paso horas porque es el original y creo que son las medidas más o menos iguales. Ahí no dice que sea un 1 a 1, no sé si dice que sea un 1 a 1, pero me parece una maravilla que Mantegna haya descubierto esto y luego cómo lo pintaron. Y aunque es una copia, señores, pero la cara, y fíjense que las facciones no se ven deformes. El pliegue de la sábana. Y todo es una maravilla. Y pues en este hilo conductor que estamos haciendo de historia del arte, no podía saltar esto viendo que Carlos Slim, no sé, sería una subasta o qué, que consiguió esta obra y la trajo para acá, porque así nos permite a nosotros dar estas explicaciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo se llama la obra? El Cristo muerto de Mantegna. Cristo muerto. Esa ñ es GN, que en italiano suena ñ. Mantegna. Mantegna. Tú lo estás viendo allí, ¿verdad? Sí, perfecto. La perspectiva
empieza. Entonces yo le puse, les voy a mandar ya, mándale la perspectiva. Yo les mandé un estudio de perspectiva. Mírenlo, esta es la perspectiva. Este es un puente, hay un punto de fuga, que es ese punto aquí, que Jesús lo tiene en la cabeza, ¿me entiende? Y se trazan líneas y cuando uno estudia diseño, esto es básico. Entonces se ve como natural, que es lo que no tiene el icono que ustedes vieron allá abajo, que es un absurdo. ¿Me van entendiendo? Sí, sí, sí. Y esto los antiguos griegos, los antiguos romanos lo conocían y se perdió. ¿Tienen alguna pregunta o que vamos a seguir? Bueno, seguimos. Señores, seguimos in progress en este hilo conductor imaginario de la historia del arte, basada en algunas obras de aquí del Museo Sumaya, y hemos llegado al Greco. El Greco está, después del Renacimiento, un poquito hacia el Barroco, un poquito hacia el manierismo, el tenebrismo. Él reúne muchísimas expresiones del arte del momento y su característica son las obras alargadas. Tiene muchísimas obras famosas, icónicas. La más famosa es El entierro del señor Orgaz, que está en Toledo. Mándaselas. Ahí está. Lo van a recibir. Si ustedes van a Toledo, por supuesto, lo podrán ver. Y marcó un icono, y aunque él era griego, desarrolló gran parte de su obra en España, y por eso le pusieron el sobrenombre El Greco. ¿Van siguiendo? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Señores, están delante de una obra original de Botticelli, uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano. No sé cómo conseguirían este cuadro y tenerlo aquí, pero me parece que es una proeza, una hazaña, un acto heroico poder tener en México y luego, fuera de contexto europeo, haber conseguido esta obra. Hay varias obras de Botticelli y vale mucho la pena fijarnos en algo. La obra máxima de Botticelli, según mi juicio, humildemente es o son dos obras que están en la Galería degli Uffizi en Florencia, que son El nacimiento de Venus y La primavera. Se las vamos a poner, El nacimiento de Venus, y miren lo que se recupera en el Renacimiento y con Botticelli. Vean cada hebra de cabello. Vean los detalles de la piel, los ojos, las pestañas. Eso se había perdido en la Edad Media. Y Botticelli es completamente renacentista. Y sus obras producen en algunas personas el síndrome de Stendhal. ¿Alguien sabe lo que es eso? No. ¿No saben lo que es el síndrome de Stendhal? Bien, es toda una historia. No me va a meter. ¿Cómo? Dime. Si sintieran mal ante tanta belleza, estarían bajo el síndrome. Sí. Es tener un éxtasis ante una obra de arte.
Y esto fue bueno, todo un proceso psicológico que no me voy a meter en eso, de este señor en Florencia, precisamente, en la Santa Croce, viendo los frescos del Giotto. Le dio una temblequera, le subió la tensión y le volvió a bajar, sudoraciones, llamaron la ambulancia, un escándalo. Y vieron que no era nada biológico, que era psicológico. Entonces esto entró dentro del campo de la psicología y hoy en día se conoce como el síndrome de Stendhal. Bueno, una gran amiga mía, yo era menor de edad, yo no había viajado solo a Europa, y ella regresó de Italia, de Florencia, y me contó que le había dado el síndrome de Stendhal, viendo el nacimiento de Venus. Y yo, que era un adolescente, yo dije, ¿y a mí me irá a dar algún día el síndrome de Stendhal? Bueno, llegué a la mayoría de edad, me fui a Florencia, me paré frente al nacimiento de Venus y no me dio el síndrome de Stendhal. Pero no hace ni 6 meses acabo de estar haciendo la guía en la Galería de Uffizi en Florencia, con un grupito. Ustedes conocen a Dalia Diago, sí. Y yo jugando en la puerta les dije, si no les da el síndrome de Stendhal, no me dirijan más la palabra. Pero lo hice jugando. Bien. Bueno, voy dándole las explicaciones. Estoy frente al nacimiento de Venus y veo que Dalia se me tira encima llorando, temblando y fría. Y yo he pegado un grito y he dicho, tiene el síndrome de Stendhal, tiene el síndrome de Stendhal. Bueno, es solamente pues una anécdota en cuanto a Botticelli, que ya he conocido 2 personas que les ha dado el síndrome de Stendhal con sus obras. ¿Alguna pregunta? Quisiera yo que ustedes llegaran al grado de sensibilidad que les diera el síndrome de Stendhal en alguna de estas obras. Lo celebraría muchísimo. Dime. ¿Uno entra a dónde? Ah, ok. Ese síndrome, porque así como que todos te hacen. No, pero te faltó llamar a la ambulancia. Le sigue conversando Rubén Cedeño desde el Museo Soumaya y me emociono mucho de presentarles una obra de Claude Monet. Hemos seguido este hilo conductor de la historia del arte y hemos llegado al impresionismo. Algunos de ustedes en Llaves Tonales han escuchado obras de Claude Debussy, ¿verdad? Bien, es el mismo periodo. La diferencia está que así como Claude Debussy disolvió la melodía en acordes, aquí la línea que dibuja una nariz, una oreja, la línea de la cual estábamos hablando, de Botticelli y de todos los pintores del pasado, empieza a diluirse. Y si ustedes se acercan, bueno, no podemos pasar la rayita, pero se van a acercar, no hay líneas. Si lo ven desde lejos parecen ramitas, sí. Pero se acercan y no hay nada. Y si vamos para el resto del paisaje, son manchas. Pero no son cualquier mancha, no es un niño jugando. ¿Me entienden? Que hizo manchas. No. Ahí se notan como un caserío, como unas hierbas, una montaña, un cielo. Pero la idea no es que ustedes me digan que hay un árbol, ni que hay un pueblo, ni que no hay una montaña. La idea es el color. Y el color con la luz. Hubo un salto cuántico y él inauguró el periodo llamado impresionismo,
con una obra que él no sabía que lo estaba haciendo, pero lo hizo, que se llama Impresión del Amanecer. Pásasela. No, Impresión del Amanecer. Aquí está. Miren, puro color, pura luz. Ya se los pasé, ahí lo tienen en su teléfono. Miren esa preciosidad. Aquí la historia del arte empieza a descubrir el verdadero valor del color y diluir la forma. Pero tengo una obra maestra frente a esta, que ya es el sumum de lo que les estoy explicando, y es esta preciosidad de Don Gem. Miren esto. No sé si la sensibilidad, el grado de sensibilidad que tengan, los puede conducir a valorar esto. No me interesa que ustedes me digan que es el mar y que hay dos personitas allí. Pero sí lo podemos valorar de que siendo el mar y sean dos personitas se haya logrado con pinceladas de puro color, de pura luz. No sé si pueden valorar el salto cuántico que dio la pintura. Sí. ¿A dónde nos fuimos? Porque esto ya va a dar el pie a la pintura actual. A todos los pintores actuales, esto es impresionismo. ¿Quién inventó el impresionismo? Monet. Óigame bien, tiene una T al final, pero no se pronuncia. Pírense, es como Bizet, Claude Bizet, Monet. Cuando estaba aprendiendo francés, estaba en París con Ana Mercedes Soares de Rugel, embajadora y todas las glorias que tenía ella, y fuimos a comer, y yo de aventado, pues cuando todo el mundo pidió, yo también pedí mi comida, pero ya yo podía pedirla, y entonces cuando terminé de pedir la comida, la señora Rugel se echó a reír, y le dije, profesora, ¿qué pasa? Me dijo que todas las palabras que van con la boca recogida, la abriste, y todo lo que va con la boca abierta, la recogiste. ¿Por qué se los cuento? Que deberían de reírse, pero no se ríen. Pero ese fue un chiste. En francés es muy importante las vocales que quedan abiertas así, ¿entienden? Y las que se cierran también. ¿Verdad? Monet. Bien. Bueno, sigamos. En Venezuela, cuando usted tiene muchas cosas en la casa, son los corotos. Te vas a mudar, agárrame los corotos. Terminaste de comer, friégame los corotos. Y es una palabra o es un cultismo del venezolanismo que está hasta en la Real Academia de la Lengua. El presidente Guzmán Blanco, de finales del siglo XIX, era fanático de este pintor, Corot. Y cada vez que se iba a mudar, o cuando ganó la presidencia y se fue a la casa de gobierno, le decía a los sirvientes, a las mucamas, cuidado con los Corot, o sea, con las pinturas. Y ellos creían que eran las cosas, que eran los instrumentos de cocina, los corotos. Hasta el día de hoy seguimos usando la palabra, eso es un cultismo. Decimos los corotos por las piezas de pintura, por las obras de pintura de Corot.
Y no podía dejar de contar esto porque a mí me parece, primero, da tan culto, tan delicado y a la vez tan gracioso. Corot. ¿Qué les parece? Se me va a grabar esto. Sí, eso sí. Lo que les dije, mnemotecnias. Sigamos. Les continúa hablando Rubén Cedeño en el Museo Sumaya. Esta vez de alguien que no les he preguntado nada. Es posible que sepan algo de él. Si saben algo de él, me lo dicen. Y si no, pues seguimos adelante. Vamos a hablar de Gibran Khalil Gibran. ¿Qué saben ustedes de él? Es poeta. Es un poeta, muy bien. ¿Qué más? Es un poeta libanés. Un poeta libanés. ¿Qué más? Escribió El Profeta. Les voy a dar la gran sorpresa ahora al respecto. Gibran, mi hijo, lleva su nombre. ¿Cómo? Gibran lleva su nombre, mi hijo. Ah, ok. Bien, entonces, ¿qué pasa con él? Era polifacético, pintaba, esto es un autorretrato de él. ¿Cómo los consiguió Carlos Slim? Me gustaría que un día nos sentáramos a tomarnos un café y me lo contara. Pero esto es una maravilla, y no solamente eso, sino que ha conseguido manuscritos de este gran poeta. Pero esto tiene mucha letra, ¿me entiendes? Era un ser totalmente despierto. Está entre el romanticismo, el modernismo, el simbolismo. Ya les hablé cuando se rompió la línea en el impresionismo. Y ya todo lo que viene después son tendencias actuales. Entonces, vamos a ver algo único. Él se formó entre católico, musulmán, esotérico, con las enseñanzas de Blavatsky. O sea, tenía una mezcla interesantísima. Y pintó la Trimurti. Y ese original está aquí. Pero no vayas a pensar que es un cuadro grandísimo, no. Es apenas un dibujito chiquitito, pero se los voy a enseñar. Bueno, lo que les quería decir. De él fueron fanáticos Elvis Presley, John Lennon y el presidente Kennedy, y por allí un nexo. Resulta que el maestro Saint-Germain hace una mención a una frase de Gibran Khalil Gibran, pero Saint-Germain lo menciona en el libro Antorcha de la Libertad, ¿qué se llama? Llama de la Libertad. En Llama de la Libertad, diciendo que el presidente Kennedy dijo, exactamente se lo va a decir, pero como lo dice el original de Gibran Khalil Gibran, es así: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Esto lo dijo Kennedy cuando hizo la toma de la presidencia de los Estados Unidos, pero no era de él, era de Gibran Khalil Gibran. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Búsquenlo en el libro de Saint-Germain. Que lo va. Imagínense que este señor es citado por estos grandes personajes y hasta por un maestro como el maestro Saint-Germain. Entonces, los originales del profeta están aquí, y está también la Trimurti, que es como decir la Santísima Trinidad, pero despojada de la teología religiosa católica apostólica romana. Yo no tengo nada contra eso, pero él lo hizo de esa manera, como si fuera la Trimurti hindú de Brahma, Vishnu, Shiva. ¿Me van entendiendo? Bueno, entonces, aquí a sus espaldas tienen los originales de Gibran Khalil Gibran. Y aquí está la Trimurti.
Miren qué belleza. Y el profeta, donde están las palabras que citó Kennedy, el original está allá. Aquí está. Qué maravilla, ¿no? Qué belleza. Qué sorpresas tiene este museo. Hola, les sigue hablando Rubén Cedeño. No les voy a preguntar qué ven, porque estamos en el punto, uno de los puntos más complejos de la historia del arte, Picasso. Picasso es un nombre, indudablemente. Ustedes oyen Picasso y dicen, ah, sí, Picasso, Picasso, pero no saben quién es Picasso. Está esta obra de Picasso. Picasso, de alguna manera, en muchas de sus obras, disuelve la línea, como ustedes lo pueden ver aquí, y da la idea de formas humanas, a veces vistas más allá de la primera, segunda y tercera dimensión, pues te ponen un rostro como se ve la oreja que no se ve, o la parte del labio que no se ve, y por eso algunos piensan que son figuras monstruosas, pero no. Picasso pasó por todos los periodos del arte para llegar a descomponerlo y llegar a esto. Un genio de la pintura, y marcó o abrió los rumbos de la pintura del futuro malagueño, español, y después de él, todos o la gran mayoría de los maestros del arte quisieron seguirlo. Algunos con éxito, otros sin éxito, prácticamente hasta el momento. Hacer comprender a Picasso es hacer comprender todo lo que ustedes han visto desde que comenzamos esta visita aquí en el Sumaya, pero desde el punto de vista de la composición, de la estructura, no solamente de una explicación que les dé. Somos afortunados en México de tener este Picasso aquí en este museo para estudiarlo, comprender la evolución de la pintura. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Me preguntarían, ¿qué periodo de la música? Yo lo compararía con Stravinsky. El pájaro de fuego, la consagración de la primavera de Stravinsky. Bien, ¿alguna pregunta? Seguimos ahora al clímax, al final. Bueno, llegamos al quinto piso, es el último de nuestro recorrido. Vamos a sellar con broche de oro, y para mí uno de los pintores grandes mexicanos, este piso está totalmente dedicado a México, y aunque no era precisamente un pintor que pintara lienzos, aunque sí los hacía, vamos a ver algunos, pero se destacó por hacer carteles, y es de la Helguera. Yo era muy chiquitito cuando me crié viendo este cartel en el estudio de mi abuelo Vázquez, y ya desde allí empecé a conocer México, desde que abrí los primeros ojos, cuando abrí los ojos por primera vez en mi vida, es lo que quiero decir. Y
Uno de sus cuadros que más quiero es este, que es La Guardiana Silenciosa de México, la Señora Mágica. Por supuesto, el Padre de la Patria. Este maravilloso cuadro, Amor Indio. Y este que siempre me dice todo, que es la leyenda de los dos volcanes, del Popo y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida y el indio a sus pies. Él no solamente hizo esto, él le dio identidad a México, un México por supuesto idealista, ensoñador, pero es el México que por lo menos yo llevo por dentro. Es el México que me ilusiona a hacer cosas. Y hubo una época en donde las barberías, en los teatros, en todas partes habían reproducciones de este gran hombre de la Helguera. Y aquí podemos ver una muestra pues muy limitada, pero hermosa, de algunas de las obras de este gran hombre. No sé si tienen algo que decir. ¿Ustedes son mexicanos o son esquimales? Que si son esquimales, ¿por qué quedan tan fríos? Esa ocupaba una portada. Ajá. Que yo estudiaba un libro, pero no me acuerdo qué libro. Libro de texto. Bueno, díganme, El ¿cuál? libro el primero. ¿Pero cuál de los cuadros? ¿El de la Guardiana Silenciosa? Sí, claro. El del Padre Hidalgo es maravilloso. Acá está el libro, de hecho, mira, el libro está acá. Para ver, Ah, claro, el libro de civismo. El libro de texto. De historia. pero enséñalo, papi. Ajá, ¿cuál? Ajá. También salían estos en los calendarios La antiguos. SEP mandó poner la imagen en los libros de texto. ¿Quién? La SEP, la Secretaría de Educación Pública. Hable. Ajá. Perfecto. Bien. Entonces ahora nos vamos al punto más álgido del arte mexicano. Todo lo que hemos hecho ha sido una elaboración. Empecé por el arte grecorromano, las figuras definidas, perfectas y todo. Después cómo hubo el retroceso, después todo el renacimiento y todo. Y ahora llegamos al nacionalismo mexicano. Después que hemos pasado por un impresionismo donde se desdibujó la línea, eran las manchas. Señores, y aquí estamos en un efecto de eso. Péguenle los ojos a esa pierna. Ahí no hay hueso, ahí no hay pierna, no hay cara, ahí no hay nada. Es viéndolo desde lejos, en perspectiva, donde podemos ver toda esta maravilla. Estamos frente a un mural de Siqueiros, de los grandes muralistas mexicanos. Y cómo evolucionó el arte. México no está exento a la evolución de la historia del arte. Bueno, no solamente Siqueiros, también en Latinoamérica encontramos otros pintores que ya los he conversado en otros museos y en otros videos. Están delante de una maravilla. Entonces, permíteme, porque les tengo unas notas que no me quiero olvidar. El muralismo en México surge en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana. Y el primer mural lo hizo Diego Rivera y se llama La Creación, donde habla cómo se creó el mundo. Y los murales tienen la función de educar. En la Edad Media, que la gente no sabía leer ni escribir,
se hacían los vitrós, donde narraban historias de la Biblia. Y era la manera en cómo la gente leía, viendo figuritas. Esta Revolución Mexicana, con el muralismo, vuelve a lo mismo, pero a los mexicanos, a explicarles la vida, a explicarles México a través de murales. No sé si poder decir hasta el presente, porque no hay duda que después de los grandes muralistas ya no hay tantos, pero los murales siguen existiendo. Entonces, los grandes muralistas, según mi juicio, ustedes saben que yo no le leo libro a nadie, ni le copio a nadie, y por eso el pianista José Weisman decía, Rubén Cedeño todo lo cambia. No me hagan caso, porque a lo mejor como yo lo digo, no se dice, pero algo puede haber de razón por allí. Para mí son 4. Diego Rivera, y aquí en este museo hay un mural de Diego Rivera que es Baño en el Río, pues tenía que meterlos en contexto de hablarle de asuntos que yo les pudiera mostrar. Clemente Orozco, Paisaje con 3 mujeres, que ya lo vamos a ver allá, no es un mural, pero es una obra original de él. De Siqueiros, no es este el cuadro que tengo mencionado aquí, este me encanta, es algo parecido como que la tierra y el agua le pertenece al pueblo como la universidad. O sea, un mensaje político, económico, social muy grande, ¿me entiende? Y el otro mural que vamos a ver cuando bajemos, ¿se acuerdan que les dije allá abajo que íbamos a ver unas obras que por razones de historia del arte la íbamos a ver al final? Es el día y la noche. Entonces, Siqueiro. Este cuadro de Siqueiro que tengo aquí lo vamos a ver al dar la vuelta, que es óiganme los títulos: El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. Y este es lo vamos a ver ahora. Pero su obra máxima es Marcha de la Humanidad, que está en el Poliforum Siqueiros. Bien. Y, bueno, júrenme que no me van a matar. ¿De verdad no me van a matar? Que la obra más grande de Siqueiros la tienen los argentinos. Ay, señores, una historia de Netflix. Siqueiros estaba en Argentina y este multimillonario quiso que él le decorara un sótano. Y le hace una maravilla tremenda. Este multimillonario se muere, la obra, la casa la venden, esto, lo otro, la obra no la toman ni en cuenta. Este otro millonario se da cuenta que se está perdiendo esa obra, la consigue, la rescata, pero es un sótano completo. Y lo meten en unos containers y allí pasan años hasta que un presidente de la Argentina se dio cuenta de todo el asunto, lo expropió todo y actualmente lo tiene en la Casa de Gobierno de la Argentina y es ejercicio plástico. Y es una maravilla porque es como polidimensional. Lo hizo con un grupo de pintores y es famoso por los escorzos siquerianos. Escorzos es esto, estas manos que parece que se salieran de, esto es un escorzo,
que parece que se salieran del cuadro. Esa es una característica de su obra. Y Orozco, el cuadro está allí, vamos a verlo. Bueno, tenía que escogerlo entre 4 cuadros. Y escogí este. Pero su obra máxima es El hombre en llama, que es la ascensión del ser humano, que está en Guadalajara. ¿Tú lo has visto? Sí, Rubén, hay que ir a verlo ahora que estés ahí. Sí, una maravilla. Mírenlo. Uy. Bien. Y de Diego Rivera, vamos a ver el mural allá abajo, y para mí, a mi juicio, una de sus obras máximas es la Catrina, porque está muy de moda. Y ahora más. Le han hecho prácticamente un museo solo para este cuadro. Está en el centro de México. Y tengo preparada una explicación para los congresos. Y de Tamayo, aquí abajo tienen el día y la noche, que lo vamos a ver ahora al descender. Y de Rufino Tamayo, para mí son los más grandes muralistas, tenemos La dualidad, que está en el Museo Antropológico. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonan Cincla y el